Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Gustavo Salgado Campo y junto con mi compañero Freddy Alexander España vamos a presentarles nuestro trabajo de grado en modalidad de investigación titulado Sistema de Monitoreo de Datos Climáticos para la Identificación de Patrones de Alimentación en Colibrís. Estos serían los temas que vamos a tratar: contexto, pregunta, investigación, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y trabajos futuros. Es muy importante resaltar que esto es un trabajo transdisciplinar entre el Centro de Estudios de Alta Montaña y el Grupo de Investigación SINFOSI, con una participación muy importante del doctor Alejandro Rico Guevara. Él es un docente investigador de la Universidad de Washington, es una de las personas que más sabe de colibríes en el mundo y él ha estado con nosotros en contacto y muy pendiente de este proyecto. También nos ha contribuido en algunos escenarios que hemos estado necesitando. Dentro de este trabajo de transdisciplinar hay que resaltar estos dos eventos en los cuales de alguna manera estuvimos presentes. Uno de ellos es la Cumbre Mundial de Alta Montaña en Suiza 2019, donde el doctor Hugo Mantilla Meluc presentó los conceptos de plataformas de servicios climáticos y expuso lo que estamos haciendo aquí en el departamento, específicamente sobre nuestro proyecto y cómo este tenía un impacto a nivel global. También en inicios de este año en Manizales se realizó el Climate Labs, donde participó también el profesor Hugo Mantilla Meluc y el profesor Faber Danilo Giraldo. En él se mostraron resultados previos de nuestra investigación y de todo el componente implementado. Hay que hacer un poco de contexto para entender por qué decidimos trabajar sobre esta línea, por qué cambio climático, por qué colibrís. Bueno, esto es importante entenderlo. El clima como tal siempre tendrá unos cambios. Estos cambios se hacen por periodos largos de tiempo. En este caso, de hecho, estamos en una etapa que se llama interglaciación. Y la interglaciación lo que demanda es que estamos más cerca al Sol. Entonces, por estar más cerca al Sol, vamos a tener un mayor aumento en nuestra temperatura. Pero esto es empujado por las acciones del ser humano. Entonces, digamos que hace que aumente mucho mayor, hace que exista un aumento mayor en esos niveles de energía y concentración de energía, provocando como tal desorden. Este desorden en ingeniería lo conocemos como entropía. Al haber mayor entropía, es mucho más difícil entrar como tal a planear o entrar como tal a predecir. Y es ahí donde la variabilidad climática pues se ve un poco afectada. La variabilidad climática la vemos cuando, por ejemplo, consultamos en el celular si va a ser frío o si va a ser calor mañana, por ejemplo. Sabemos también que existen predicciones que nos decían que en agosto era el mes de más vientos, que en abril era donde llovía más. Con estos fenómenos y con este empuje que hacemos como seres humanos, hace que sea mucho más difícil hacer esas predicciones. Y eso realmente tiene una afectación importante en algo denominado servicios climato-dependientes. Vamos a poner para ello un ejemplo. En este caso tenemos la precipitación. La precipitación tenemos algunas variables como tiempo, temperatura y cantidad. En este caso, esto nos va a afectar como tal los ecosistemas, va a afectar la polinización, va a afectar la agricultura, va a afectar la ganadería y el pastoreo, y puede ser foco cuando se tiene demasiada lluvia de generar un ambiente adecuado para este tipo de infecciones a través de mosquitos. Y pues eso tiene todo un efecto como tal dominó, donde lo que vemos aquí es una afectación a la comunidad cuando hay inundaciones o cuando hay sequías, cuando hay desbordamiento, cuando hay alups de tierra que taponan las carreteras, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo esto está relacionado y estos fenómenos de predicción y estos fenómenos de, de planeación son importantes atacarlos. La polinización es importante y es uno de los puntos centrales también de esta investigación porque es el segundo proceso biológico más importante. El primero es la fotosíntesis y la polinización es la que se encarga como tal de la reproducción sexual de las plantas, y la reproducción sexual es la que garantiza que las especies puedan responder a cambios en la naturaleza, en este caso cambios como tal del clima. Si no existe polinización, sencillamente no existe la vida. Si no existe la fotosíntesis, no existe la vida. No tendríamos agricultura como tal.
El departamento del Quindío se vuelve un eje de la investigación debido a que es un ecosistema de alta montaña por su ubicación geográfica, ¿sí? Y por unas características como que en Colombia existen 1932 aves y en el Quindío tenemos 543, es decir, más o menos el 28% en el 0,18 del territorio que ocupa el departamento. Es una relación muy amplia y pues otras consideraciones que lo hacen muy interesantes para el estudio. ¿Por qué los colibríes? Los colibríes son organismos que han evolucionado para y están muy asociados a la alta montaña. Entonces son espectaculares para este tipo de investigaciones por sus restricciones fisiológicas, por sus exigencias en el metabolismo, en la forma en cómo aletean, todo eso hace que tengan un consumo importante de energía y se vea mucho más fácil todo el componente de afectación que tiene. Y es ahí donde viene la tecnología como un instrumento, donde venimos nosotros como ingenieros de sistemas en computación en potencia. La idea de este tipo de investigación es generar servicios climáticos, que básicamente lo que hagan es coger la información hidrometeorológica y meteorológica y transformarla en información que sea útil, que permita y apoye la toma de decisiones. Eso es lo que buscamos con esto. Todos estos servicios climáticos se generan en función de la perspectiva del usuario. En este caso lo estamos haciendo en la perspectiva del usuario investigador, pero existe en perspectiva del agricultor, el transportista. Bueno, existen diferentes perspectivas que lo hacen importante y relevante. De acuerdo a ello, pues nos surge esta pregunta de investigación. ¿Existe influencia de la variabilidad climática sobre la actividad de forrajeo en una comunidad de colibríes en el departamento del Quindío? Entonces, para ello nos proponemos pues a hacer el análisis, diseñar, implementar y validar una plataforma software para servicios climáticos que soporte la correlación de la variabilidad climática y la actividad de forrajeo, empleando pues unos objetivos secundarios o específicos donde elicitamos la funcionalidad y calidad, es decir, validamos con nuestros usuarios, formulamos y ideamos la arquitectura de acuerdo a las necesidades de la misma, diseñamos como tal todo esto en función de unas tecnologías open source y un hardware de bajo costo, y realizamos una validación de todo esto que acabamos de hacer en un escenario real en 159 días, comprendidos entre los meses de agosto del 2019 y febrero del 2020, donde nos permitió obtener una matriz de correlación de esos dos elementos que estamos haciendo. Dentro de la metodología, trabajamos con la metodología 4+1 de Phil Critchen. El servidor, usamos también la arquitectura cliente-servidor multicapa, y para el protocolo de comunicación y toda la arquitectura de comunicación utilizamos el protocolo Public Subscriptor. Cuando nos enfrentamos pues a este proyecto, decidimos tomar esta filosofía como parte de nuestro trabajo. Vamos a construir la estación como si fuéramos a lanzar un cohete a la luna. Bueno, y esta analogía que hace referencia, vamos a dotar de distintas características automáticas que permitan desde el desarrollo, el mantenimiento y la configurabilidad de una forma mucho más eficiente. Entonces, desde el desarrollo tenemos componentes como integración continua y despliegue continuo. Desde el mantenimiento, la facilidad de hacer mantenimiento físico a la estación o hacer mantenimiento remoto a la estación, y configurabilidad, la posibilidad de alterar el comportamiento de la estación de manera remota, y también la posibilidad de que se recupere frente a algunos tipos de errores, como por ejemplo la ausencia de internet. Nuestro centro de estudio de finca temática La Divisa, Vereda La Unión, en el municipio de Quimbaya, está más o menos acá a 2 horas 10 en vehículo. Nuestro organismo de estudio van a ser los colibríes. Vamos entonces lo que hicimos fue verificar la actividad de forrajeo versus la variación climática. La actividad de forrajeo la podemos entender como esa actividad de alimentación que hacen los colibríes de manera efectiva, y vamos a evaluarla versus 9 variables climáticas. De acuerdo a ello, esta es la plataforma la arquitectura de hardware que sustenta todo el desarrollo. En este caso tenemos la Raspberry Pi 3, que es nuestro sistema como tal de gestión en sitio, que se encarga como tal de comunicarse con un Arduino Uno, que tiene la responsabilidad de capturar los datos de los sensores climáticos y comunicárselos a través de puertos L a la Raspberry. También tenemos una comunicación como la cámara trampa Nikon D3300. En ella lo que tenemos realmente no es una cámara trampa,
lo que hicimos fue formarla como una cámara trampa, transformarla como una cámara trampa. Con asesoría del profesor Alejandro Rico, lo que hicimos fue volver esto una cámara trampa de alta velocidad. Dado que las cámaras trampa que hay en el mercado son cámaras costosas, más de $10.000, y cuando son de alta velocidad, mucho más. También tenemos un sistema de tarjetas de flores que básicamente lo que nos permiten es capturar esa señal cuando los individuos de estudio ingresan el pico y hacen la extracción del néctar o la sacarosa. Bien, eso todo se envía a nuestro sistema de información a través de un protocolo llamado MQTT, el cual es un protocolo que se utiliza en Internet de las cosas para transferencias de informaciones con unos tiempos muy cortos. En cuanto a la arquitectura de software que se plantea, vemos dos actores, aquí hay dos actores, el actor que son las estaciones y los seres humanos como tal que entran pues a hacer su trabajo con la estación. En cuanto a la estación como un actor, lo que hacemos es que apenas se genera el dato, tenemos un servidor o un broker MQTT, en este caso en Eclipse Mosquito, que lo que hace es estar pendiente de esos cambios, y cuando hay un cambio, o sea, cuando recepcionamos alguna información, este automáticamente se contacta con el sistema de información y nos dice, ojo, aquí hay un dato, entonces él automáticamente lo envía. Hemos calculado que mientras que se genera el dato y mientras que se queda persistido en nuestro sistema de información, pasa alrededor de 1 segundo, con lo cual obtenemos envíos de datos a una velocidad muy grande. Hay datos que lo hemos detectado que también se envían a 2 o 3 segundos, pero en términos generales es una muy buena respuesta. En cuanto a la arquitectura o a la parte que describe a los usuarios que entran a consultar, hay dos clases. El usuario público que entra a consultar información como tal, quiere saber los integrantes del proyecto, cómo van, si hay algún resultado preliminar, toda la información pública que podamos optar. Entonces, para ello tenemos como un portal web, ¿sí? Y pues está el usuario investigador, ya el usuario que entra a hacer análisis sobre los datos capturados, donde entra a clasificar especies, donde realmente entra como tal a ser parte del proceso de investigación. Para ello, pues tenemos un balanceador de cargas que lo que hace es validar el tráfico y orquestar un poco el tráfico para que no se vaya a colapsar el sitio. Lo recibe un portal web. Tenemos la posibilidad de tener consumos hacia otros sistemas y que otros sistemas consuman nuestra información, y todo esto soportado sobre la plataforma climática. Esta plataforma climática lo que permite como tal es la persistencia de los datos y la obtención de los mismos, persistencia de datos climáticos, persistencia de datos de actividad de forrajeo y todo el tema de fotografías. Tenemos la posibilidad de conectarnos con APIs externas para obtener datos climáticos de manera satelital. Ya dentro de la metodología para el análisis estadístico, lo que se hizo fue obtener los datos de los sensores. Básicamente lo que explicamos anteriormente, los sensores generan unos datos y se persisten en el sistema de información. Depuramos esos datos, le aplicamos un poco de profiling a esos datos, y lo que hacemos aquí básicamente es con un valor de referencia pulimos esa información. Por último, desde el sistema de información consolidamos esos datos a través de ¿qué? De un proceso que ejecuta el usuario administrador, donde básicamente lo que estamos haciendo ahí es relacionando esos datos. ¿Y cómo lo relacionamos? A través de una matriz, donde tenemos la información climática, información de libaciones, y todo eso nos da como tal la consolidación de la información. ¿Qué resultados obtuvimos? Los resultados que obtuvimos fueron en sí mismo el sistema de información funcionando en producción, donde tenemos un portal que funciona como una aplicación todo en uno, donde permite al usuario, al público en general, obtener datos, saber quién es el equipo, obtener unos análisis a través de unos tableros de control y una información pública como quiénes son cómo se construyó la estación, cómo llegar a la finca temática La Divisa, información sobre el CEAN y todos los resultados que queramos publicar al usuario final. Y también toda la posibilidad de acceder desde aquí al sistema como tal de investigación. Datos. Tenemos 450.607 datos climáticos. Capturamos 36.977 libaciones persistidas en nuestro sistema de registros.
tenemos 26.969 fotografías de la cámara trampa, ¿sí? Con lo que obtenemos como tal un set de datos que en la literatura no se ha identificado todavía. Podríamos decir que este es el set de datos más robusto en el eje cafetero de información de este tipo de estudios, donde tenemos 265 gigas de información. Los resultados a nivel de actividad. Bueno, aquí tenemos una gráfica de barras que tenemos frecuencia de libaciones versus hora, y de alguna manera este mismo, que son datos de nuestra investigación, concuerda con la literatura, donde tenemos unos picos de actividad al inicio del día y tenemos unos picos de actividad al final del día. Con ello pues tenemos unas conclusiones aquí, y es que esto ocurre debido pues a un fenómeno que se llama torpor. Es como la actividad que ellos hacen cuando se van a descansar, ¿sí? Que es como si estuvieran diciéndole a su teléfono, entre a modo ahorro de energía. Ellos básicamente bajan todos sus sistemas ahí. Y lo interesante de esto es lo que vemos a la derecha, en este boxplot. Lo que vemos es que hay una alta variabilidad de la actividad en esa hora. ¿Qué significa esto de 5 a 6? Significa que lo que nos estamos enfrentando aquí es que posiblemente estos colibríes no lleguen o sea, se vayan a su actividad de torpor sin haber sido alimentados, sin haber alimentados. Y esto tiene un efecto dominó. ¿Qué efecto dominó tiene esto? Si tenemos problemas de alimentación, se reduce la población de colibríes. Si se reduce la población de colibríes, no hay como tal polinización. Si no hay polinización, nos afecta como tal la agricultura y otros sectores. Entonces, esto realmente es muy importante y es muy importante estudiarlo. Cuando vemos esto en temas de variabilidad climática, pues tenemos 4 variables aquí importantes: temperatura o índice UV, precipitación y humedad. Nos vamos a centrar en las 2 primeras por temas de tiempo. Y vemos acá lo siguiente: la temperatura y índice UV en horas de la tarde, ¿sí? En horas de la mañana, tipo 10 de la mañana hasta 4 de la tarde, hay unas curvas que podemos decir que son donde hay una mayor intensidad. Entonces, ellos, por sus restricciones fisiológicas, deciden, no vamos a comer hasta ahora. Bien. Entonces, también vemos aquí un comportamiento importante. Ya en el modelo de regresión lineal aplicado, es un modelo de regresión lineal simple, en donde es un análisis paramétrico donde cogemos cada una de las variables climáticas y la relacionamos con su actividad de libación. En este elemento lo que determinamos es lo siguiente: primero tenemos una relación por R directa, es decir, hay unos valores positivos, pero al elevarlo al cuadrado obtenemos como qué tan relacionados está, qué tan estrecha es esa relación. Para que sea muy estrecha debe estar por encima de 0,7, y pues la máxima es esta, 0,1. Esto no significa que no hayamos identificado nada. De hecho, la presión barométrica está directamente relacionada con la precipitación, y esto, algunas especies tienen la capacidad de detectar cuándo va a llover y ahí comenzar su actividad de forrajeo. Entonces, la presión barométrica es muy interesante. Identificamos que ellos pueden identificar estos cambios y entrar pues en un proceso como de decisión si entran a libar o no. Sobre las conclusiones las dividimos en 2 perspectivas: ingeniería y biología, dado que esto es un proyecto de gran envergadura y pues realmente queremos como dosificarlas mejor. En perspectivas a nivel de ingeniería, se licitó de manera exitosa, adecuada la información de los requisitos funcionales y de calidad asociados al proyecto. Se formula la arquitectura de acuerdo pues a las métodos utilizados, arquitectura a capas, cliente servidor multicapa y public subscriptor. Implementamos de manera exitosa todo el hardware y lo comunicamos con nuestra estación climática, generando como tal datos. La perspectiva de biología, bueno, hicimos el análisis de correlación, pero se identifica que como estamos haciendo análisis de una variable contra otra y estamos dejando fuera las demás, pues esto no es suficiente. Esto no es suficiente para decir si existe o no existe una correlación. Lo que se necesita aquí es un modelo matemático que lo exprese mejor. Y esta fue la conclusión que llegamos cuando consultamos a un experto, como por ejemplo la profesora Diana Galvis, que es una profesora de estadística que trabaja en la oficina de estadística de la Universidad del Quindío. Trabajos futuros.
que se nos vienen. La idea es seguir trabajando con el proyecto en colaboración con la Universidad de Washington. Lo que vamos a buscar es un marcaje a través de RIF, que lo que nos va a permitir es reducir al máximo todos los falsos positivos que se puedan encontrar, ya que vamos a identificar individuo a individuo, y pues con ello vamos a facilitar mucho más el proceso de clasificación. La integración con telemetría para ya entrar a mirar o estudiar comportamientos de dispersión de poblaciones. También la idea es llevar esto a una escala mayor, donde vamos a incluirlo, vamos a llevar estas estaciones, o la idea es llevarlas a los 12 municipios del departamento del Quindío. También emplear visión artificial para facilitar la identificación de las especies, dado que son 256 gigas de información. Hombre, es muy difícil para un investigador llegar a clasificar solo esto. Aquí, por último, pongo este video que es muy interesante, donde estamos haciendo el montaje del soporte de la estación. Y esto en sí mismo, pues si tratamos de seguir todas las recomendaciones de la Sociedad Mundial de Clima, donde se dice que se debe colocar a 10 metros de distancia las veletas para medir temas de viento y demás. Pero hay algo aquí que me llama muchísimo la atención, y es por el cual colocamos este video, es cómo todos estamos sumando esfuerzos para lograr un objetivo. Y esto es lo que significa un trabajo interdisciplinar y transdisciplinar. Estamos sumando esfuerzos con la intencionalidad de llegar a un fin, y no solamente llegar a uno, sino que vamos a llegar más lejos, porque estamos sumando. Esto para nosotros es muy importante, y desde el área como tal de ingeniería de sistemas y computación, para nosotros esto es una experiencia que, digamos, que es muy gratificante, porque de aquí podemos decir que cómo la ingeniería de sistemas aporta a la ciencia, cómo somos al final un vehículo que permite que desde la tecnología saquemos conclusiones, permitamos como tal discutir hipótesis y dar herramientas para estudio y ciencia. Por último, queremos mostrarles algunas de las fotografías que capturamos con nuestra cámara trampa. En este caso, esta cámara trampa tomó estas fotografías obviamente automáticas, y pues eso es toda nuestra explicación. Muchísimas gracias.